Hablaremos hoy de algunos pasajes de la locura de Van Gogh, de los médicos que lo trataron y de sus cuadros. Así que, sin minuciosidad biográfica, vamos directamente a los últimos años de la vida de Van Gogh y vamos a ver qué sale. Dicen que la locura de Van Gogh apareció allá por 1888, cuando convivía con su amigo Paul Gauguin. Cuenta el propio Gauguin que por esos tiempos habían aparecido algunos síntomas premonitorios. Vincennes se había vuelto excesivamente brusco, Vincent Van Gogh, ¿no? Y vociferante, permanecía algunas veces silencioso durante mucho tiempo, despertaba a Gauguin en la madrugada y regresaba a su cama sin decir palabra. Cuentan que con enorme angustia Van Gogh sospechaba que algo estaba sucediendo. Al observar el retrato que Gauguin le hizo mientras pintaba girasoles, dijo: "Soy yo desde luego, pero yo volviéndome loco". Poco más tarde empezaron los problemas. Van Gogh se tomó un vaso de ajenjo y repentinamente arrojó ese vaso a Gauguin. Una tarde Gauguin salió a dar un paseo y sintió detrás de sí el sonido familiar de unos pasos rápidos pero irregulares. Se dio vuelta justo cuando Vincennes se le abalanzaba con una navaja de afeitar. Gauguin le dio unas patadas y lo alejó. Y esa noche tuvo lugar el episodio de la oreja. Vamos a recordarlo, lo contó Gauguin. Parece que después del ataque con la navaja, Van Gogh regresó a su casa y se cortó la oreja. Debió tardar bastante en cortar la hemorragia, porque al día siguiente se encontraron varias toallas ensangrentadas. Apenas estuvo mejor, Vincennes, con una boina vasca bien calada, marchó a un burdel y le dijo a la portera que quería dejar un recuerdo para Gaby, una de las chicas, y le dio un sobre. Adentro del sobre estaba la oreja. Vincennes regresó a su casa, se metió en la cama y se durmió. Y así lo encontró a Gauguin, que inmediatamente llamó a la policía. Encontró dormido y sin oreja, naturalmente. Y le sugirió al policía que se presentó, que despertara con cuidado a Van Gogh, y que si preguntaba por él, por Gauguin, le dijera que se había marchado a París. Y Gauguin desapareció para no volver a ver a su amigo nunca más. La razón del regalo a esta señorita del burdel es la siguiente. La noche anterior al episodio del ataque a Gauguin, Van Gogh había ido con él al prostíbulo de Madame Chose. Vincennes ofreció a una de las chicas pintarle un retrato y ella rechazó la idea bromeando y le dijo que mucho mejor regalo sería una de sus orejas, de la que daba tironcitos juguetones. Y Vincennes apareció al día siguiente con el obsequio, ¿no? Van Gogh fue trasladado al hospital de Arles por loco y no por herido. Allí lo atendió el doctor Félix Rey. Bajo su cuidado sucedieron cosas curiosas con las pinturas. Van Gogh le regaló un retrato. Rey lo aceptó por mera cortesía. A la familia del tordo no le gustó. Pasó al desván y luego se utilizó para mitigar una corriente de aire de la cocina. Un pintor amigo le advirtió en 1900, 11 años después, la posible cotización del cuadro. No le creyeron, pero por si acaso lo limpiaron y lo reintegraron al desván. Avisado por el pintor, acudió el marchand Bollard, que ofreció 50 francos, que era bastante. El padre del médico encontró indigno aceptar tanto por esa porquería. Pero el doctor, Félix Rey, avivado, pidió al azar 150 francos, y cifra que con el asombro de toda la familia fue aceptada de inmediato. Rey vivió hasta 1952 y en sus últimos años seguía manteniendo tosudamente que Van Gogh era un fraude artístico y su fama un fenómeno ocasional y pasajero. Lo que no quería reconocer es que se había desprendido de un cuadro valiosísimo por 50 centavos. Especialmente amargo fue el incidente de la despedida entre el doctor Rey y Van Gogh. El médico dejó de atenderlo, qué sé yo, le habrá dado el alta, no sé,
Van Sant le ofreció como regalo un paisaje, pero temiendo la burla de su familia, el doctor lo rechazó. En ese momento pasaba un ayudante del hospital y el médico le preguntó delante de Van Gogh si lo quería. Y el ayudante preguntó qué podía hacer con ese adefesio, pero igual se lo llevó, ¿no?, con gesto burlón. El desprecio por la obra de Van Sant era compartida por el resto del personal del hospital. Peyron, el director del asilo de Saint-Rémy, le dio un cuadro a su hijo que lo utilizó como blanco para tiro. Una tal Sor Epifanía, una de las pocas excepciones, le pidió a Van Sant un cuadro para la comunidad, pero luego lo tuvo que rechazar por la reacción de las demás monjas. Durante el trato con Félix Rey, Van Gogh pasó por momentos profundos de crisis. Se creía envenenado. Su aspecto no era el mejor. A veces salía del hospital y en una oportunidad entró en una casa ajena y la dueña se desmayó del susto. Tras ese incidente, la población de Arles le tuvo miedo. Una comisión de vecinos llevó un escrito al alcalde pidiendo la reclusión perpetua de Van Sant. Había más de 80 firmas que lo señalaban como un hombre indigno de vivir en libertad. Un amigo de Van Gogh, Signac, que también era pintor, consiguió que lo dejaran salir bajo su cuidado, pero no le fue bien. Signac se asustó al verlo beber la botella de agua ras y le aconsejó regresar al hospital. Van Gogh volvió, pero en tiempos de enorme producción aquellos, Dicen que las orientaciones estéticas de Van Sant nunca se vieron afectadas por la enfermedad y que siguieron una línea que se estructuró antes de la enfermedad y que prosiguió su desarrollo lógico. La psicosis en tal caso lo interrumpió, pero nunca lo desvió. Así que es un error, dice nuestro amigo Hauser, pensar que el arte de Van Gogh fue extravagancia patológica. Esa gente que se cree que para ser un pintor genial hay que enloquecer primero, ¿no? En las cartas a Theo explica coherentemente, Theo era el hermano, ¿no? Explica coherentemente cada uno de sus cuadros, el porqué y para qué de los matices cromáticos y de dibujo, y todo eso sucedía en los intervalos de la enfermedad. De Arles, Van Gogh pasó a un hospital de Saint-Paul de Mosol, cerca de Saint-Rémy, y luego a otro en Auvers-sur-Oise. Después de haber intentado comerse los colores, las témperas, qué sé yo. Y allí empezó a ser atendido por Paul Gachet, un hombre extraño. Gachet era aficionado a la pintura. Pizarro incluso lo había recomendado a Theo, al hermano de Van Gogh. Creyeron que porque este tipo era pintor y grabador, a lo mejor podría entender y cuidar mejor a Van Gogh. Gachet tenía 62 años. Tenía una hermosa casa en la cumbre del pueblo, con una multitud de perros, gatos, un pavo real y una cabra llamada Enriqueta, con la que salía a pasar por el pueblo, con una gorra de oficial, que calzaba siempre desde que había actuado como médico en el sitio de París, supongo, durante la guerra franco-prusiana. Gachet simpatizó con Van Gogh y le encargó un retrato que fue famoso, el del tipo ese de la gorra. Dicen que Gachet y su familia apreciaron la obra de Van Sant. Después de la muerte de Van Gogh, Theo les ofreció algunos retratos que después fueron donados al Louvre y luego fueron a parar al Museo d'Orsay, que es un museo que está en una estación, lo que era una estación del ferrocarril ahí al lado del río en París. Pero aunque Gachet entendía de pintura, parece que descuidó mucho a su paciente. La vigilancia era parcial, el tipo podía salir cuando quería de la institución, más tarde le permitieron dormir en una posada. Gachet minimizó la gravedad de la enfermedad de Van Gogh y dijo que estaba afectado por la luz del sur, que era demasiado intensa para su constitución norteña, y también por una cierta intoxicación con el aguarrás. Aguarrás que Van Gogh usaba para la pintura
pero también para escabiar. Mientras pintaba, le daba la guarrasco Manise. Bueno, esta interpretación ingenua de la patología de Gallé no le vino bien a Vincent, que volvió a beber, se hizo amigo de unos muchachos poco recomendables que pasaban sus vacaciones en Auvergne, lo invitaban a tomar las copas que Vincent no podía pagar, y participó en las francachelas de aquel grupo. Pero con el alcohol volvieron también las peores alteraciones de Vicente, ¿no? Un día le hicieron una broma, le pusieron sal en el café, y la reacción fue de una violencia inesperada por los juerguistas. Amenazó matarlos a todos y revoleó todo lo que había en el lugar. Poco después lo visitó Gallé, y por un motivo cualquiera, creo que era que el doctor no había puesto todavía un marco a un cuadro, y lo amenazó con un revólver, lo amenazó. Gallé logró tranquilizarlo. Había conseguido el revólver a través de un posadero llamado Rabu, que se lo había dado para espantar los cuervos, ¿no?, que le molestaban cuando pintaba en el campo. Y con ese revólver, con esa pistola, Van Gogh se suicidó. En julio de 1890 salió de la posada, después de almorzar, un día de julio, ¿no? Por las calles se cruzó con un campesino que le oyó decir: es imposible, es imposible. En el patio de una casa se disparó un tiro al corazón, que desviado por una costilla se alojó en el tórax. Debió deambular varias horas herido, puesto que no regresó a la habitación de su posada hasta el anochecer. Rabu lo vio entrar tomándose el costado. Vincent mostró la herida, se avisó a Gallé, pero no pudieron hacer nada, le recomendaron reposo. Van Gogh, al parecer sin grandes dolores, permaneció sentado en su cama fumando. Al policía que fue a investigar, Van Gogh le dijo que no era asunto suyo, y se murió a los 2 días. Tenía 37 años. La historia de estos últimos días del pobre Vincent Van Gogh, un amigo de este programa. ¿A quién dedicarlo? A él, desde luego. Al hermano, que era un buen tipo, sí. A Gauguin, por más que se haya enojado con él, qué sé yo. Ahora, hemos ido a buscar discos, tango sobre Van Gogh no hay, sobre el postimpresionismo tampoco, así que no sabíamos. Entonces, el de la discoteca me hizo la siguiente sugerencia. Él imaginó un diálogo entre Gauguin y Van Gogh. Si hay un color que Van Gogh usaba poco, era el colorado. Siempre andaba con los amarillos y con los violetas. Él había descubierto que el violeta era la sombra del amarillo. O con azules, pero poco colorado. Entonces él imaginó que Gauguin le daba instrucciones y le decía: colorado, colorado, que es el nombre del tango que canta ahora don Carlos Gardel. Colorado, colorado. Adelante.